¿Alguna vez te has preguntado cómo sería recibir a un rey que no llega en un carruaje dorado, sino montado en un burro? Un rey que no viene con espadas, sino con palabras de amor. Un rey que no busca coronas, sino corazones. Era un día soleado y las calles de Jerusalén estaban llenas de emoción. Algo especial estaba por suceder. La gente se agolpaba a los costados del camino, no para ver a un guerrero o a un político poderoso, sino a un hombre sencillo, de mirada profunda y pasos firmes. Ese hombre era Jesús. Los niños reían, los adultos cantaban, y las palmas agitadas en el aire formaban una alfombra viva de bienvenida. Todos gritaban con alegría: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pero Jesús, en medio de aquella fiesta, sabía algo que nadie más sabía. Ese era solo el comienzo de la historia más grande jamás contada. Una historia de amor, traición, sacrificio y esperanza. Una historia que cambiaría el mundo para siempre. Y hoy, tú estás a punto de revivirla. Prepárate para caminar junto a Él. Porque esta no es solo su historia, también es la tuya. El lunes por la mañana, Jesús llegó al templo de Jerusalén. El aire estaba cargado de un bullicio inusual. Voces, risas, el sonido de transacciones. Pero cuando entró, algo lo hizo detenerse en seco. No era el templo de oración que debería ser, sino un mercado lleno de vendedores y cambistas, donde la fe se había convertido en un negocio. Jesús, con una mirada llena de amor pero también de firmeza, comenzó a expulsar a los mercaderes. «La casa de mi padre no es una cueva de ladrones», dijo con voz potente. Con manos firmes, volteó las mesas y desbarató el comercio, mientras todos los presentes lo observaban sorprendidos. Para muchos, era un acto revolucionario, para otros, una grave ofensa. Ese día, Jesús enseñó una lección vital. La casa de Dios es un lugar sagrado, de oración y de encuentro con lo divino, no un lugar para el lucro. Pero mientras la gente se maravillaba con sus palabras y su valentía, los fariseos y líderes religiosos empezaban a sentir que sus propios intereses estaban siendo amenazados. El conflicto con ellos acababa de comenzar, y la sombra de la traición ya se perfilaba en el horizonte. El martes, Jesús pasó el día enseñando en el templo. La multitud lo escuchaba con atención mientras él hablaba de amor, perdón y la importancia de cuidar el corazón. Jesús les contó historias sencillas, pero llenas de sabiduría. Les habló del buen samaritano, un hombre que, a pesar de las diferencias, eligió ayudar a un desconocido herido, enseñando que el amor al prójimo no tiene fronteras. También les contó sobre el pastor que busca a la oveja perdida, una historia que mostraba cómo Dios siempre nos busca, incluso cuando nos alejamos. Y les habló sobre el perdón, diciendo que siempre debemos perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros. Los niños, con ojos brillantes de curiosidad, escuchaban atentamente, mientras los adultos reflexionaban sobre cada palabra. Sin embargo, no todos compartían la admiración de la multitud. Algunos de los poderosos líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, no comprendían a Jesús. Pensaban que sus enseñanzas amenazaban el orden establecido. En secreto, comenzaron a tramar su caída, planeando cómo detenerlo sin que la gente se enterara. Pero Jesús, sabiendo lo que venía, continuaba enseñando con valentía y amor, sin temer a lo que se acercaba. Mientras Jesús continuaba enseñando con valentía, los líderes religiosos se reunían en secreto. Estaban cada vez más preocupados. Las palabras de Jesús comenzaban a sembrar dudas en la gente y a desafiar su autoridad. Temían perder su poder, su estatus y la influencia que habían mantenido durante tanto tiempo. Sabían que debían actuar rápidamente, pero sin que el pueblo se diera cuenta de sus verdaderas intenciones. Fue entonces cuando uno de los discípulos de Jesús, Judas, apareció ante ellos. Había algo extraño en su mirada, una tristeza profunda, y una confusión que lo consumía por dentro. Judas, en su desconcierto, se acercó a los líderes y les ofreció traicionar a su maestro. «¿Qué me darán si les entrego a Jesús?», preguntó con voz baja, como si ya hubiera tomado una decisión que lo atormentaba. Los fariseos aceptaron rápidamente su oferta y le dieron 30 piezas de plata. Judas, con el corazón lleno de pesar,
aceptó el trato. A partir de ese momento, comenzó a buscar la oportunidad perfecta para entregar a Jesús, un acto que marcaría el comienzo de su sufrimiento. Pero a pesar de la traición, Jesús continuaba amando a Judas, demostrando que su amor es incondicional, incluso en medio del dolor y la traición. Era jueves por la noche, y Jesús sabía que su hora estaba cerca. Quería compartir un último momento especial con sus discípulos antes de lo que estaba por venir. Prepararon juntos la cena de la Pascua, un momento sagrado de unidad y tradición. Mientras comían, Jesús tomó un pan, lo partió y lo levantó, diciendo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Los discípulos se miraron entre sí, sorprendidos y confundidos, sin entender del todo el significado de sus palabras. Jesús les miró a los ojos, sabiendo lo que iba a suceder, y les dijo con tristeza: «Uno de ustedes me va a traicionar». El ambiente se llenó de inquietud. Todos comenzaron a preguntarse quién podría ser el traidor. Judas, lleno de miedo y culpa, preguntó: «¿Soy yo, maestro?». Y Jesús le respondió con dolor: «Tú lo has dicho». Después de estas palabras, Judas salió rápidamente, dejando a los demás con el corazón encogido. Pero Jesús, con serenidad, continuó mostrando a sus discípulos lo que significa el amor verdadero. A continuación, tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos, mostrándoles una lección profunda de humildad. «Si yo, el Maestro, hago esto, ustedes también deben servirse unos a otros», les dijo. La noche se llenó de emoción, y el amor de Jesús era palpable en cada gesto. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos a un jardín llamado Getsemaní. Estaba oscuro y tranquilo, pero el peso de lo que iba a suceder lo llenaba de tristeza. Jesús les pidió que oraran con él, pero los discípulos, agotados y confundidos, se quedaron dormidos. Jesús, solo, se apartó un poco y comenzó a orar con el corazón lleno de angustia. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya», decía con voz temblorosa. En ese momento, la angustia y el miedo se apoderaban de él, pero aún así, Jesús se entregaba completamente a la voluntad de Dios, confiando en su plan divino. De repente, se escucharon pasos. Judas, quien había traicionado a su maestro, llegó al jardín acompañado de soldados. Se acercó a Jesús, con una señal de traición, lo besó en la mejilla. «Con un beso entregas al Hijo del Hombre», dijo Jesús, mirando a Judas con tristeza. Los soldados lo arrestaron, y los discípulos, aterrados, huyeron, dejando a Jesús solo ante la creciente oscuridad. La traición se había consumado, y el camino hacia su sufrimiento había comenzado. Al día siguiente, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los líderes religiosos lo acusaban de sublevar al pueblo, de hacerse pasar por rey, y de amenazar con destruir el templo. Pilato, sin comprender completamente la acusación, interrogó a Jesús. «¿Eres tú el rey de los judíos?», le preguntó con tono firme. Jesús, con serenidad, respondió: «Mi reino no es de este mundo». Pilato no encontraba ninguna razón para condenarlo, pues Jesús no parecía ser una amenaza. Sin embargo, la multitud, incitada por los líderes religiosos, empezó a gritar con furia: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato intentó calmar a la multitud, sugiriendo liberar a Jesús, como era costumbre durante la Pascua. Pero ellos insistieron: «¡Crucifícalo!». Viendo que no podía calmar la situación, Pilato se lavó las manos frente a la multitud, como un símbolo de que no se hacía responsable de la decisión que iban a tomar. «Soy inocente de la muerte de este hombre», dijo. Pero la multitud persistió, y Pilato, cediendo a la presión, ordenó que Jesús fuera condenado. Así,
El camino hacia la cruz se hizo inevitable, y Jesús, en su silencio, aceptaba el sufrimiento por amor a la humanidad. Jesús fue llevado por las calles de Jerusalén, cargando la pesada cruz hacia el monte Gólgota, un lugar fuera de la ciudad. La multitud, ahora llena de furia y odio, lo seguía, algunos lloraban, otros se burlaban. Jesús, con sus fuerzas agotadas, avanzaba paso a paso, sin decir una palabra de rabia o venganza, solo con una profunda serenidad en su corazón. Al llegar a Gólgota, lo clavaron en la cruz entre dos ladrones. El dolor físico era indescriptible, pero Jesús, en su agonía, no maldijo a los que lo crucificaban. En lugar de eso, mirando a aquellos que lo habían condenado, levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un acto de perdón que resonaría a través de los siglos. El cielo se oscureció y un gran temblor sacudió la tierra. La creación misma parecía lamentar la muerte del Hijo de Dios. Jesús, en su último suspiro, levantó la cabeza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y con estas palabras, entregó su vida. Un soldado romano, al ver todo lo sucedido, exclamó: Este hombre realmente era el Hijo de Dios. La muerte de Jesús, aunque cruel, marcaría el inicio de la salvación para toda la humanidad. 3 días después de la muerte de Jesús, muy temprano en la mañana, María Magdalena y otras mujeres fueron a visitar la tumba. Al llegar, se encontraron con algo inesperado. La gran piedra que sellaba la entrada estaba movida y la tumba estaba vacía. Asustadas y confundidas, comenzaron a buscar respuestas, pero un ángel resplandeciente apareció y les dijo: No tengan miedo. Jesús no está aquí. Ha resucitado, como lo había dicho. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contarles a los discípulos lo que habían visto. El mensaje era claro: la muerte no había vencido, y Jesús estaba vivo. En ese mismo día, Jesús se apareció a sus seguidores. Les mostró sus manos y su costado, y les dijo con una sonrisa: La paz sea con ustedes. La incredulidad de los discípulos se transformó en una alegría indescriptible al ver a su Maestro vivo. Jesús les dio una misión: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Luego, Jesús ascendió al cielo ante sus ojos, dejando en sus corazones la certeza de que su amor y su victoria sobre la muerte serían eternos. La esperanza había sido restaurada. La historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es mucho más que un relato antiguo. Es un mensaje eterno de amor, sacrificio, perdón y esperanza. Jesús nos mostró, con su vida y sus acciones, lo que significa amar sin límites, perdonar sin reservas y confiar plenamente en el plan divino, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Su resurrección es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, hay una victoria más allá de la muerte. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con el mismo amor y valentía que Jesús? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a dar nuestra vida por los demás, tal como Él lo hizo por nosotros? Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Cómo crees que podemos aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida